Riazor, abril de 2004. El Milan llega con 3 goles de ventaja. Maldini, Nesta, Pirlo, Kaká, Shevchenko, el campeón de Europa. Y en medio de ese escenario imposible aparece él, Juan Carlos Valerón. Un futbolista que no imponía miedo por el físico, no gritaba, no aceleraba, no parecía hecho para dominar noches grandes, pero cuando recibía entre líneas, el partido bajaba de velocidad. Y entonces sucede. Valerón entra al área y marca de cabeza. El Deportivo remonta. 4-0 al Milan, una de las noches más increíbles de la historia de la Champions. Y en el centro de todo estaba un flaco de Gran Canaria que jugaba como si el fútbol pudiera pensarse más despacio. Antes de Pedri, antes de David Silva, antes de que Canarias volviera a llenar el fútbol español de jugadores que entienden el pase antes que el físico, hubo uno que abrió el camino, Juan Carlos Valerón. El fútbol moderno parece hecho para correr cada vez más rápido, pero Valerón demostraba otra cosa, que también se podía dominar un partido pausándolo, recibía entre líneas y el caos se ordenaba. Un control suave, una mirada, un pase imposible que parecía sencillo. Le llamaban el flaco, alto, delgado, casi frágil. No ocupaba el campo por fuerza, lo ocupaba por inteligencia. Y esa forma de jugar nació en Canarias. Mucho antes de Pedri o Silva, el fútbol canario ya producía jugadores distintos, futbolistas de pausa, de toque, de imaginación. Jugadores que parecían jugar con más tiempo que los demás. Valerón fue el primero que llevó esa sensibilidad a la élite europea. Salió de Las Palmas, pasó por Mallorca y Atlético, pero todavía no había encontrado su lugar. Hasta que llegó a Coruña. Y ahí todo cambió, porque mientras el Atlético descendía en el año 2000, el Deportivo acababa de ganar la Liga. Riazor era un lugar donde los gigantes empezaban a sufrir, y Valerón encajó perfecto. No necesitaban que gritara, necesitaban que pensara. Si te gustan estas historias de fútbol contadas como documentales, suscríbete, porque pocas carreras explican tan bien cómo el talento puede cambiar la velocidad de un partido. En el Depor, Valerón dejó de ser promesa, se convirtió en el cerebro de uno de los equipos más especiales de Europa. El Deportivo fue el lugar ideal para Valerón porque le permitió jugar a su manera. Pausa, control, último pase. Mientras el fútbol empezaba a hacerse más físico, él seguía resolviendo partidos con un toque. Y el primer gran golpe llegó en 2002, final de Copa del Rey, Santiago Bernabéu, centenario del Real Madrid. Todo estaba preparado para la fiesta blanca. Pero el Deportivo arruinó el guión. Ganó 1-2 el centenariazo. Valerón no necesitó marcar para dejar huella. Era el cerebro silencioso de un equipo que había perdido el miedo a los gigantes. Ese mismo año también dejó su marca con España. Marcó en el Mundial de 2002 y en la Euro 2004 volvió a reaparecer con un gol decisivo contra Rusia. Pero su verdadera obra maestra llegó entre medias: Champions League, cuartos de final, Deportivo contra Milan. En la ida, 4-1 para los italianos. Parecía imposible. Y entonces Riazor empezó a empujar. Gol del Deportivo. Luego otro. Y el segundo lo marca Valerón. El jugador del pase. El mediapunta elegante. El flaco. De cabeza. Ese gol cambió la eliminatoria. El Milan empezó a dudar. Riazor empezó a creer. El Deportivo terminó ganando 4-0 y completó una de las remontadas más históricas de la Champions. Pero justo cuando Valerón parecía entrar en su mejor momento, apareció el gran enemigo de su carrera: la rodilla, rotura de cruzado, operaciones, recaídas. El problema no era solo perder velocidad, era perder confianza, porque su fútbol dependía de algo muy delicado: recibir rodeado, girar, tocar rápido, apoyarse bien. Y cuando el cuerpo deja de responder, todo cambia. Muchos jugadores desaparecen ahí. Valerón volvió, más lento, más frágil, pero volvió. Y eso hizo que el respeto hacia él fuera todavía mayor. Después de las lesiones, Valerón ya no era el mismo futbolista, pero seguía siendo el mismo cerebro. Mientras el Super Depor se apagaba, él se convirtió en otra cosa, en símbolo, porque había jugadores más rápidos, más fuertes, más mediáticos. Pero muy pocos entendían el juego como él. Con 36 años todavía ayudó al Deportivo a regresar a primera. Ya no dominaba desde el físico, dominaba desde la inteligencia. Y ahí aparece otra vez el paralelismo con Canarias. David Silva llevó esa pausa a equipos campeones. Pedri heredó esa naturalidad para jugar sin prisa. Y muchos otros futbolistas canarios siguieron ese camino. Pero Valerón fue distinto, porque él convirtió la calma en identidad. Por eso su regreso a Las Palmas fue tan perfecto. Después de 13 años en La Coruña, volvió a casa. Y todavía tuvo tiempo de lograr otro ascenso con el club de su tierra antes de retirarse en 2016.
Su carrera nunca trató de dominar el fútbol desde el ruido. Trató de entenderlo mejor que los demás. Quizá no ganó una Champions. Quizá nunca fue una superestrella global. Pero una noche contra el Milan hizo creer a un estadio entero que lo imposible podía ocurrir. Y eso deja una huella mucho más grande que cualquier estadística, porque Valerón no dejó solo partidos memorables. Dejó una sensación. La sensación de que el fútbol todavía podía jugarse con pausa, con sensibilidad, con inteligencia. El fútbol suele recordar a quienes gritan más fuerte. A Valerón se le recuerda por todo lo contrario, por recibir entre líneas y hacer que el tiempo pareciera detenerse.